Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanas. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, tenemos gracias por este día. Gracias por otro tiempo, otro momento para hablar de tu palabra, para examinar qué dice Jesucristo, qué dice la Biblia, que encontramos en el Evangelio de Mateo. Guíenos esta noche, ayúdanos con la transmisión, también que no haya problemas con el audio, con el video, con el internet, y que seas glorificado en todo y que tu iglesia esté edificada. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a comenzar con Mateo, capítulo 8 esta noche, en versículo 28. Mateo 8, desde versículo 28. Y antes de leer estos versículos, creo que es importante recordar otra vez que encontramos en versículo 17. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Estas cosas que Cristo está haciendo en aquel tiempo eran para mostrar a la gente que Él era verdaderamente el Cristo, el Mesías. Este fue su deseo con estas sanidades, con estos milagros y con echar fuera demonios. Jesucristo estaba cumpliendo la profecía que encontramos en Isaías 53. Y la mayor parte de la profecía de Isaías 53 habla de la muerte de Cristo por nuestros pecados. Y encontramos allá, y significa que para estos judíos tenían que ver que Cristo estaba cumpliendo esta parte y que también significa que Jesús iba a ser Salvador también, muriendo por los pecados. Pero la gente no se dio cuenta muchas veces de quién realmente era Jesús. Aún sus discípulos a veces tenían problemas con esto. No entendían exactamente qué iba a pasar. Y bueno, vamos a seguir leyendo en versículo 18. Y dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Recordamos que él quería ir al otro lado del mar. Tenía un propósito en ir a Gadara. Y vamos a ver qué es este propósito, porque esta noche vamos a hablar de lo que pasó cuando ya él cruzó este lago. Y en cruzar el lago, ellos tenían que pasar por una tempestad de los elementos o del clima. Pero ahora van a pasar por una tempestad demoníaca, podemos decir. Algo increíble, realmente algo que es para asustar. Vamos a leer desde versículo 28, desde versículo 34, la historia de los endemoniados gadarenos. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados, que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó
en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Esta historia, dos endemoniados, una situación grave realmente, tenían muchos demonios. Y bueno, vamos a hablar de este evento, de qué pasó acá. Hay muchas cosas interesantes en esta historia. Ellos pasaron al otro lado y llegaron a este lugar, a Gadara, donde eran estas personas. Y dice en versículo 28 que dos endemoniados salieron a encontrarse con Jesús. Y utiliza la palabra vinieron o venir. Y esta palabra en el griego es, para los que tienen su diccionario Strong's, es 5221. Y esta palabra significa ir opuesto o en contra, como un ejército. Pero también puede significar recibir o juntarse con. Bueno, ¿qué vemos acá? ¿Qué era la idea de venir en este versículo? Parece que era ir opuesto o en contra. Dice acá que salieron de los sepulcros. Este es donde moraban ellos. Este es donde caminaban ellos, entre los muertos. No es un lugar donde uno debería vivir, pero es donde ellos vivían. Feroces en gran manera, y era imposible o difícil para que la gente pase por ahí. Dice, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Era un peligro. Si uno iba a pasar por allá, siempre va a recibir la oposición de estos dos endemoniados. Y dice en Marcos que era tan fuerte los demonios dentro de ellos, que aunque la gente había encadenado a estas personas, se rompieron las cadenas. Y entonces tenían una fuerza sobrenatural por los demonios que estaban en ellos. Y nadie podía dominarlos. Era una situación que causaba mucho temor, imagino. Entre la ciudad y el mar, probablemente un camino muy importante. Y por supuesto, imagino que nadie aún intentó pasar por la noche, en la noche pasando por ese lugar. Sería algo bien peligroso pasar por ahí, en la noche especialmente. Entonces, esta es la situación. Y tal vez cuando los discípulos bajaron de la barca, comenzaron a pensar en historias o cuentos que habían escuchado de un lugar por el otro lado del mar donde habitaban dos endemoniados, dos monstruos, dos personas que causaban un gran peligro al lugar. Tal vez habían escuchado de estas cosas, no sabemos, pero de todos modos ellos bajaron y estaban allí. Y en este momento, estos dos hombres bajaron, salieron para encontrarse
con Jesucristo. Es interesante que era para encontrarse que Jesucristo. Pero dice, vinieron a su encuentro, y creo que está hablando de Jesucristo especialmente, pero puede ser de todos ellos. De todos modos, vemos acá, y clamaron diciendo, este versículo 29, clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y creo que nos muestra que realmente era Jesucristo la razón por la cual ellos salieron a este encuentro. Y reconocieron a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios. Ellos sabían exactamente quién era Jesús. Interesante que los hombres no entendieron muchas veces, pero los demonios siempre entendían que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era poderoso, alguien a quien ellos tenían temor. Ellos no quisieron que Jesús y sus discípulos pasaron por ahí. Entonces fueron para bloquear, para oponerse, para resistir el ministerio de Jesús. Desnudos, dice Marcos también, o Lucas creo que, dice desnudos. Entonces sería algo horrible. Estos dos endemoniados gritando, fuertes, desnudos, saliendo a este encuentro, y clamaron a Jesucristo, reconociendo quién era, llamándole por nombre. Y Jesús diciendo, Jesús. Ellos sabían quién era realmente por completo. ¿Qué más dicen acá en estos versículos? Dice, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos también no solo reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios, sino también como su juez futuro. Su futuro juez de ellos. Iba a juzgarles, iba a lanzarles al infierno. Bueno, todavía este es en el futuro. Pero ellos entendían eso. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Que Jesucristo les va a juzgar. Y Jesucristo les va a condenar. Y Jesucristo les va a lanzar al infierno, al tormento. Y ellos dicen, no es tiempo, Jesús. ¿Has venido antes del tiempo para juzgarnos? Todavía no es tiempo. Ellos realmente entendían mucho de Jesucristo, de su propósito, de lo que estaba pasando en esto. Sabían que Jesucristo todavía no tenía, no era el tiempo para ser juez sobre ellos, pero reconocieron que él tenía autoridad sobre ellos. ¿Qué dice en los versículos siguientes? Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron, diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Reconocieron la autoridad que Jesucristo tenía sobre ellos. Reconocieron que Jesucristo tenía la autoridad de echarlos fuera. Que aun siendo muchos, él tenía la autoridad de echarlos fuera y no podían hacer nada en contra de esto. Entonces pidieron permiso para ir a estos cerdos, estos animales. Es importante recordar que los demonios, tanto como los ángeles,
no tienen cuerpo físico, no tienen cuerpo. Y los demonios siempre buscan a un cuerpo para habitar. No quieren quedarse como en la forma o en el estado, en el oficio que Dios les había criado o designado. Este comenzó con Satanás cuando entró en la serpiente para engañar a Eva, y ha sido la forma de los demonios desde aquel tiempo. Entrar, buscar un cuerpo, sea de los humanos, que realmente es lo que prefieren, pero también de los animales. Parece de Satanás con la serpiente y ahora acá con los cerdos, pidiendo, danos permiso ir a los cerdos. Y Jesucristo les dio permiso. Les dio permiso. Está bien. Váyanse. Y ellos fueron, y para mostrar que Satanás y los demonios probablemente, a veces la gente pregunta, ¿por qué Jesucristo permitió la destrucción de estos cerdos? Porque ¿qué pasó? Estos demonios entraron en estos cerdos y fueron como locos, estos animales, y saltaron al mar, cayeron al mar, y todos murieron. Y tal vez la pregunta es, ¿por qué Jesucristo permitió eso? ¿Por qué no solo dijo, no, ni en estos hombres, ni en los animales? Váyanse. ¿Por qué no dijo eso? Tal vez era para mostrar a la gente que aunque los demonios tienen poder, su propósito siempre es destruir. Siempre es destruir. Es lo que ellos hacen. Es lo que Satanás hace. Él ha venido para destruir, dice la Biblia. Entonces, imagino que Jesucristo estaba dando una lección a toda la gente allá. Y tal vez aún a los endemoniados que estaban allí. Que este poder que ellos tenían, estas fuerzas que ellos tenían, realmente era algo que estaba destruyéndoles. Y destruye a la gente, como ellos podían ver ahora muy claramente en cuanto a los cerdos destruidos todos en el mar. Hay personas que hay endemoniados que han, podemos decir, sido librados de un demonio, pero no buscan a Dios. Jesucristo habla en otra parte de un hombre que tenía un espíritu inmundo y echó fuera su espíritu y limpió su casa. Pero su casa se quedó vacío. Y después de un tiempo dice que este espíritu encontró a 7 más para traer a este hombre. Y su fin era peor que su principio. Porque nunca había ido a Cristo. Y tal vez es podemos decir, el amor al poder que un demonio puede dar a una persona. Sea un brujo que tal vez tiene algún poder en aconsejar a la gente de cosas, o un supuesto poder para sanar, hacer algún milagro. Y es un poder. Y a la gente le gusta poder. Y si pueden recibir algún poder de un demonio, está bien con ellas.
Pero Cristo quería mostrar que aún con este poder viene la destrucción, porque este poder no es para ayudar a la gente, más bien para destruir a la gente. Los demonios, Satanás solo quiere destruir, solo quieren destruir a la humanidad, a la creación. Bueno, Jesucristo les dio permiso. Ellos tenían que someterse a Jesús. Tenían que salir de estas dos personas. Entraron en estos animales, estos cerdos, y mataron a todos los cerdos. Versículo 33. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Personas que estaban allí apacentaron, porqueros, creo que es la palabra, pastores de cerdos, o cómo sería la palabra, pero ellos ya fueron a la ciudad contando, mira, estos demonios, estos endemoniados ya que hemos intentado dominar, ya salieron, y este hombre que los demonios llamaban a Jesús, él echó fuera los demonios de estas dos personas, y estos demonios entraron en nuestros cerdos con permiso de Jesús, y todo ya es una pérdida, es una gran pérdida. Contaron que ya ahora estos hombres no estaban causando problemas en el camino porque no tenían demonios, no eran un peligro, pero también hemos sufrido una pérdida económica grande. Versículo 34. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. ¡Wow! Interesante. Ellos habían visto el poder de los demonios en estos gadarenos. Su poder de romper cadenas, su poder de no ser dominados por ninguna persona, ni por toda la ciudad. Nadie podía hacer nada con estos endemoniados. Y siempre había este peligro por este gran poder de demonios que ellos tenían. Y ahora viene otra persona que tiene más poder y libra a estos dos hombres. Algo que nadie más, toda la ciudad, no podía hacer. Solo un hombre, Jesús, libró a estos dos endemoniados porque Él tiene todo poder. Y ellos miren a eso y a ellos no les importaba. La única cosa que les importaba era la gran pérdida de estos chanchos. Y temieron a Jesús en otro lugar, en otro evangelio. Pero dijeron, por favor, suplicamos, sal de aquí, por favor, que te vayas, que no estés aquí, por favor. La pérdida económica era más importante que la libertad de este poder demoníaco en estos dos hombres. Qué triste la actitud de la gente ahí. Otra vez vemos esta gran capacidad dentro de la humanidad en rechazar a Cristo, el que ya claramente demostró su gran autoridad y poder y su capacidad de ayudar a los humanos, al hombre. Y ellos no querían nada de esto. Nada. Ahora,
quiero hablar de lo que dicen Lucas y Marcos. A veces hay personas que dicen hay contradicciones en la Biblia y este es un pasaje. ¿Por qué? Porque acá, en Mateo, habla de dos personas. En Marcos y Lucas, habla de solo una persona. Solo un hombre. Ahora, no dice que solo había un hombre. Dice que un hombre salió. Entonces no es algo que es una contradicción. Si hay dos hombres, por supuesto, hay un hombre. Entonces, ¿por qué está hablando así? De uno dice dos hombres y otros dicen solo quieren hablar de uno de ellos. ¿Es verdaderamente el mismo evento? ¿O habían tal vez dos eventos? Por la cronología, por lo que vemos en su contexto de estos capítulos, tiene la misma cosa donde Jesucristo tenía que cruzar el mar, había una tempestad, calmó la tempestad, ya llegó a Gadara y ahí tenemos la historia como vemos en Mateo, en Marcos y en Lucas. Entonces parece tan similar en los eventos antes que tiene que ser la misma historia. La reacción del pueblo, la gente sal de aquí, es el mismo. La idea de estos demonios entraron en cerdos para morir es lo mismo en estos tres lugares. Entonces, ¿por qué hay una diferencia? En un sentido, tenemos que pensar en testigos delante de un juez. Si un testigo, si hay dos o tres testigos allá y ellos dicen la misma cosa palabra por palabra, el juez va a pensar que ellos habían recibido un mensaje o su testimonio para dar de otra persona, o que ellos habían hablado. Vamos a decir estas cosas, entonces todo es exactamente lo mismo palabra por palabra, entonces no es realmente tan confiable. ¿Por qué? Porque cada testigo va a tener su punto de vista un poco diferente. Él va a ver otras cosas más importantes que otra persona tal vez va a ver. Entonces va a mencionar estas cosas y el otro va a mencionar estas cosas. Y cuando los abogados pueden encajar estos testimonios, tenemos la verdad. Y creo que siempre tenemos que pensar en los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas especialmente, y a veces Juan, pero especialmente estos tres, como tres testigos, porque mencionan muchas de las mismas cosas, pero a veces con otros hechos o datos o cosas así. Entonces, tenemos que pensar en ellos como testigos diferentes. Ahora, ¿dónde estaba Mateo? No estaba con Jesucristo en este momento. Yo creo 100% no estaba con Jesucristo. ¿Por qué digo eso? En capítulo 19 vemos la primera mención de Mateo y es cuando Jesucristo lo llama de su trabajo. Entonces creo que en todo este tiempo Mateo ya está trabajando, no estaba siguiendo a Cristo en su ministerio. Tal vez había escuchado a Cristo. Tal vez había ido para escuchar este sermón del monte o había escuchado de unas cosas, pero parece que todavía no estaba siguiendo en los pasos con el Señor en cuanto a donde Jesucristo estaba, Mateo estaba. No, todavía no. Entonces no estaba aquí. Él tenía que escribir de lo que él había escuchado de los otros discípulos, cómo había pasado. Entonces, su punto de vista va a ser bien diferente, por supuesto, que una persona que estaba ahí como Pedro. Y el Evangelio de Marcos es realmente, probablemente el Evangelio de Pedro, no con este nombre, no quiero cambiar nombres de eso, pero digo que
Marcos probablemente escribió del punto de vista de Pedro, entonces probablemente había hablado mucho con Pedro y las cosas que impresionaban a Pedro podemos encontrar tal vez en Marcos. Lucas tampoco no era uno de los 12 discípulos que estaba con Cristo, pero era una persona que por su propio testimonio estaba investigando las cosas, haciendo entrevistas, había hablado con mucha gente para poner en orden estas cosas, con muchos detalles que no vemos en otros evangelios a veces. Y especialmente en el libro de Hechos vemos este estilo en cuanto a Lucas. Entonces tenemos 3 puntos de vista bien distintos, podemos decir. Ok, Mateo no estaba allí, él había escuchado. Tal vez hay muchas cosas que podemos imaginar, ¿no? Y a veces no quiero imaginar demasiado, queremos realmente ver las escrituras, pero creo que en este sentido nos ayuda un poco en poner estas cosas en orden. Es posible que Mateo había viajado en su trabajo. ¿Qué era su trabajo, su oficio? Era un publicano o cobrador de impuestos y tarifas para los romanos. Es posible que por su trabajo tenía que cruzar el lado a otra ciudad, a otro distrito. Tal vez tenía este cargo también, no sabemos, y tal vez tenía que pasar por esta zona. Y había visto con sus ojos. Es una posibilidad. O tal vez en su trabajo, habiendo hablado con tanta gente por su forma de trabajar, que había escuchado historias de estas 2 personas que estaban allí. También en sus conversaciones con los otros discípulos después, como ellos contaron. Tal vez él no estaba hablando tanto con Pedro, que estaba bien impresionado con uno de ellos, sino estaba hablando tal vez con otros de los discípulos que tenían realmente esta impresión de 2 personas que habían pasado. Entonces vemos que este no es realmente un problema si podemos entender el contexto y ver cómo estas cosas podían encajarse. Y quiero pensar en otras cosas también acá. Marcos y Lucas, como dije antes, no dicen solo un hombre, es que solo hablan de un hombre, ¿ok? Pero no dicen que solo había un hombre en este evento. ¿Por qué entonces ellos querían enfocar de uno de ellos? En Marcos capítulo 5, versículo 9, vemos que este demonio, este espíritu inmundo, o los demonios, dijeron que su nombre era Legión. Y Legión es una palabra del ejército. Y en el tiempo de Jesucristo, los romanos tenían legiones en su ejército. Y cada legión tenía 5,320 soldados. Cada legión, 5,320 soldados. Entonces la pregunta es, ¿cuántos demonios estaban en este hombre? Bueno, en Marcos capítulo 5, versículo 13 dice que 2,000 cerdos perecieron en el mar. Entonces hay personas que dicen, bueno, hay 2,000 demonios. Yo creo que hay más. Yo creo que hay más como 5,000 demonios. Su nombre era Legión. Tenía muchos demonios. Y si 5,000 demonios, le vamos a decir si 2,000. Si 2,000 demonios pueden estar dentro de un hombre, ¿necesitamos un demonio por cada cerdo? No. Ok. Pero si 2,000
pueden estar en un hombre? ¿Puede ser 2,000 en cada cerdo? Entonces, el número de cerdos no creo que es comparable con el número de los demonios. Yo creo que habían más. Y tal vez en total 10,000, porque habían 2 hombres. ¿Es posible? Yo creo que sí. Es un montón de demonios. Este solo muestra la autoridad de Jesucristo aún más. Y su poder, que todo este es una legión de demonios que salieron al encuentro, como a la guerra, a la batalla. No podían resistir a Jesucristo. Este es Dios mismo, Jesús, Dios mismo, con poder así, con su palabra, sal de él. Y ellos tenían que obedecer. Y no solo eso, tenían que pedir permiso para entrar en los cerdos. ¡Wow! Bueno, en Marcos y Lucas dice que un endemoniado se postró delante de Jesús. Tal vez solo uno de ellos se postraron, y por eso ellos hablan de uno. Y por eso Mateo, cuando habla de 2, no menciona nada de postrarse delante de Jesús. Tal vez solo uno de ellos se postraron. Yo creo que es una gran posibilidad. Solo uno de ellos se postraron. Y Marcos dice que esta persona que se postraron, al ver que era Jesús, que ellos salieron para resistir a estas personas, como a la guerra. Estos 2. Y uno de ellos, al reconocer que era Jesucristo, corrió hacia él y se postró en adoración. Mientras los demonios de él y los demonios del otro clamaron, ¡Jesús! ¿Qué tienes con nosotros? Uno postrado, el otro no todavía. Uno que vio que en Cristo hay una posibilidad de salvación, de libertad de estos demonios. Estos demonios ¿qué hacían ellos? Ellos eran desnudos. Ellos vivían en los sepulcros, las tumbas, entre los muertos. Ellos, dice que por lo menos uno de ellos intentaron varias veces a matarse, golpeándose con piedras, cortándose. Quería matarse por este gran tormento de tener estos demonios y no podía. Y vio a Jesucristo y corrió y se postró delante de él sin la capacidad dentro de sí de hablar, pero sabiendo que ahí en Jesucristo hay salvación, hay auxilio de este tormento en que estoy. Mientras todos los demonios dentro de él gritaron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Cuando uno realmente, verdaderamente quiere buscar a Jesucristo, nadie puede detenerlo. Ni 2,000 demonios, ni 5,000 demonios pueden detener al hombre o a la mujer o al niño que quiere buscar a Jesucristo. El que corre a Jesucristo para postrar y adorar no puede ser detenido por los demonios. ¿Qué pasó? Muchos habían visto cómo estos demonios se fueron, cómo los cerdos murieron y cómo por lo menos
uno de ellos estaba sentado. Vamos a Marcos. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Dice acá. Ya, 5. Estuve en la otra parte del capítulo 5. Sí, en versículo 5 vamos a, digo, capítulo 5, Marcos capítulo 5. Dice, versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio. Estas son las personas de la ciudad. Y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Qué vieron allá? Vieron este monstruo transformado a un hombre sano, un hombre que podía pensar, podía razonar, podía sentarse tranquilo. Ahora tenía ropa y estaba sentado a los pies, sometido a Jesucristo. Y tuvieron temor. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Tenemos la misma historia acá en Lucas capítulo 8. Y dice en versículo 35, y salieron a ver a lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Wow. Viendo este gran milagro, ellos dijeron, Jesús, sal de aquí. Sal de aquí, por favor. No creemos nada de esto. ¿Qué? Cuán feo es el hombre. Cuán animal es el hombre. Estos no tenían demonios. Tenían su, ¿qué es la palabra? Cabal, juicio. Juicio cabal, dice mi esposa, dice Marcos, o dice Lucas, cabal juicio, pero juicio cabal. Y no podían razonar claramente estas cosas. Ellos no tenían demonios. Y vieron lo que había sucedido y dijeron, no queremos nada de eso. Es mejor tener 2 endemoniados acá. Y nuestros cerdos, y nuestras costumbres, y nuestras tradiciones, y nuestra forma, y nuestra manera, que tener un cambio así. Aunque era algo bueno para estos endemoniados. ¿Qué piensa la gente? Y yo digo, ¿qué piensa la gente hoy en día que no quieren aceptar a Cristo? ¿Qué piensa la gente? ¿Cómo es que un hombre con su capacidad de razonar, sin un demonio deteniéndole, que no puede realmente entender que está caminando al infierno y necesita a Jesucristo sí o sí? Pero un hombre que tiene miles de demonios dentro de él, al ver a Cristo, tenía la capacidad, las fuerzas, el deseo de correr y postrarse delante de Cristo para la salvación. El hombre no necesita un demonio para alejarse de Dios. Por la naturaleza se aleja de Dios. Es el milagro que alguien busca a Dios.
Versículo 37. Entonces, estoy en Lucas 8, 37. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Jesucristo no obliga a nadie a recibirlo. No obliga a nadie que lo siga. Quiere que personas por su propio corazón, su propia voluntad, quiere que las personas vean la necesidad de buscarle, de ir a Él. Y cuando toda esta multitud dijeron, no te queremos, Él dijo, está bien, me voy. Y el hombre, en versículo 38, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa. ¿Qué vemos en este hombre? En uno de ellos. Jesús, quiero ir, permíteme seguirte. Quiero estar contigo. Me has transformado, me has cambiado, me has salvado. Tú eres mi Salvador, tú eres mi Cristo. Quiero estar contigo donde estás. Me voy. ¿A dónde estás? Y Jesucristo dijo no. ¡Wow! ¡Qué interesante! No es el tiempo. Creo que es más lo que estaba diciendo. No es el tiempo. Tengo otra cosa para ti. Quiero que regreses a tu casa. Que dice en versículo 39, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Tú tienes que ahora contar a toda la familia, a todos los vecinos, a toda la ciudad, tu testimonio. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué había pasado a este hombre? Él por fin había recibido la libertad y la paz que por años la había buscado sin encontrar. Y recibió eso por medio de Jesucristo. ¿Qué hizo él para recibir esto? Se humilló delante de Cristo. En fe. Nada más. Nada más. Él tenía que compartir. La salvación es por fe en Jesús, el Cristo. El Cristo. Versículo 39 termina así. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Obedeció a Jesucristo, diciendo, míreme, ustedes me reconocen. Vivía ya en las tumbas. Ustedes recuerdan cómo probablemente, imagino que él hablaba con las personas mismas que habían puesto las cadenas alrededor de sus manos, sus pies, los grillos, que habían jalado a estos lugares lejos de la ciudad, que habían visto cómo había roto estas cadenas y grillos. Y habló con ellos, estas mismas personas que lo habían atado. Y dijo, soy sano. Y tú sabes, no soy lo mismo. Antes no tenía esperanza. Estuve perdido. Ahora soy salvo. Soy limpio. Soy sano. Porque Jesucristo me transformó. Y la gente no podía decir nada.
Estás mintiendo. Estás exagerado. ¿Qué historias, qué cuentos que tienes? Ellos sabían que este hombre fue transformado por Jesucristo. Y yo creo que Lucas y Marcos hablan de solo uno, porque solo uno fue transformado. Solo uno se postró delante de Cristo. Solo uno se puso delante de Cristo en su ropa para escuchar la palabra de Cristo. Solo uno quería seguir a Cristo. Solo uno realmente había recibido a Cristo. Realmente solo uno había puesto su fe en Cristo. Y el otro que había liberado por un tiempo. Tal vez volvió a ser endemoniado. No sabemos qué pasó con él. Pero parece que uno de los dos no puso su fe en Jesús. ¿Cuántas personas durante este tiempo de COVID han sufrido y han clamado a Dios? Ayúdame con la comida, con el trabajo, con el dinero, con la salud, con cualquier cosa. Ayúdame. Y Dios te ayudó. ¿Recuerdas que Dios te ayudó? Eres como el hombre que se postró delante de Dios y quería seguir a Dios, dándole gracias por esta libertad. Realmente una persona convertida a Cristo, poniendo su fe en Cristo por lo que Cristo había hecho. ¿O eres como la otra persona, el otro hombre, de que las Escrituras no dicen cómo era su fin? Que parece que no se postró delante de Cristo, que no verdaderamente puso su fe en Cristo, que realmente no era convertido. Había olvidado cómo Cristo le había ayudado. ¿Cuál eres tú? Lamentablemente, la mayoría son como el hombre que no fue transformado por Cristo. Olviden que Dios había hecho para ayudarte con la comida, con el trabajo, con la salud el año pasado o este año. Como te había liberado de una situación fea. O tal vez antes, o tal vez otra cosa que no es COVID. ¿Cuántas veces la gente dice, Dios, si me libres de eso, te seguiré? Y después olvidan completamente de Dios. Así era probablemente uno de estos dos hombres. Y el otro completamente transformado. Tal vez eres transformado por Cristo. ¿Estás contando a todos cómo Dios te ha transformado? ¿Cómo Dios te ha salvado? ¿Estás contando? Antes era así. Ahora soy diferente por la gracia de Jesucristo y su poder en mi vida. Me salvó, me ha limpiado en su sangre. Me ha perdonado de mis pecados. Soy diferente ahora, gracias a Jesucristo. Y quiero que tú estás
como con este hombre contando estas cosas a tu familia. Tu familia sabe cuando estás transformado. Tus vecinos saben cuando estás transformado. Tus amigos tal vez van a decir, ¿por qué eres diferente? ¿Dónde está el viejo tú que siempre estaba con la cerveza o la fiesta o la borrachera, la inmoralidad o tal mujer o otra cosa? Malas palabras. Ahora eres diferente. ¿Qué pasó? ¿Puedes contar? Cristo me transformó. Cristo me salvó. Es lo que Cristo quiere de cada uno de nosotros que hemos ido a Él, como uno de estos hombres, postrándonos en fe delante de Él. Que Dios nos ayude en esto. Un hombre liberado de demonios, pero no salvo. El otro librado de demonios y completamente salvo y transformado por Jesús. ¿Cuál eres tú? Busca a Jesús mientras haya tiempo. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.